Antiguamente, hace ya bastante, aunque no tanto, ser homosexual era considerado un trastorno de personalidad. Por supuesto, era una barbaridad. Hoy en día ya no lo consideramos, lo cual es algo chachi, es algo bueno, está bien. Pero hay otra serie de cosas que seguimos estigmatizando y considerando trastornos de personalidad cuando realmente son cosas relativamente comunes. Sin embargo, es cierto que, a diferencia de ser homosexual, sí que son cosas disfuncionales. ¿Vale? Ser homosexual no supone ser disfuncional en ningún aspecto, aunque antiguamente juzgábamos, erróneamente, que era ser disfuncional en un aspecto sexual, romántico, etcétera, etcétera, cuando realmente había un montón de evidencia de la homosexualidad en la naturaleza. Pero bueno, como seres humanos teníamos nuestra propia opinión sobre muchas cosas que poco a poco pues, ha ido cambiando. Dicho eso, tenemos que tener en cuenta que los llamados trastornos de personalidad, en algunos casos, se engloban bajo un mismo paraguas y tienen circunstancias bastante similares. Hablo específicamente de trastornos como el trastorno límite de personalidad, como el trastorno histriónico de personalidad, que son relativamente común en mujeres por encima que en hombres. Pero también hablo de trastornos como son el trastorno narcisista de personalidad y el trastorno antisocial de personalidad, que son más comunes en hombres que en mujeres. Estos cuatro trastornos suelen ir no necesariamente siempre de la mano entre ellos, pero sí que suelen estar un poco relacionados. De hecho, los tres trastornos, narcisista, histriónico y trastorno límite o trastorno borderline de personalidad, suelen ir asociados con cierta frecuencia a un trastorno antisocial de personalidad, lo que comúnmente consideramos un sociópata. Los sociópatas, que consideramos aproximadamente un 4% de la población, y aproximadamente consideramos que un 15% de la población tienen rasgos sociópatas o de psicópata sin llegar a serlo, sin llegar a niveles clínicos, pues todo esto nos hace indicar que no son algo tan extraño. No son algo muy deseable, pero no son algo tan extraño. Y esto último, el trastorno antisocial de personalidad, cumple una cierta función. Es una función un poco mala porque también se relaciona con mayores índices de criminalidad, pero también se relaciona con mayores índices de éxito en algunos casos. Si consideramos que un 4% de la población son sociópatas, pero por otro lado tenemos en cuenta que un 20% de los CEOs de empresas son sociópatas, ves una clara correlación, aunque también hay más criminales, ¿vale?, sociópatas que población normal sociópata. Por lo tanto, va un poco en las dos direcciones, es un juego un poco peligroso. Hay otros trastornos, como el trastorno límite de personalidad, el trastorno histriónico de personalidad o el trastorno narcisista de personalidad, que no son tan atractivos, no tienen ese potencial para redimirse y canalizarse de forma constructiva el ser el CEO hiperproductivo de una empresa. Las personas narcisistas tienden a destruir completamente a su pareja en una relación por el hecho de querer creerse dioses y querer hacer que su pareja sea más dependiente de ellos y más pequeña. Las personas borderline / trastorno límite de personalidad son personas más volátiles, que tienden a caer en momentos de depresión muy extremas, que tienden a tener en algunos casos relaciones de push-pull, ¿vale? Tienden a yo te quiero mucho cuando tú no me quieres y yo no te quiero nada cuando tú me quieres. Tienden a intentar en algunos casos dañar a su pareja cuando sienten algo y lo extrapolan como algo real, cuando realmente no es algo real, simplemente lo sienten así. Las personas histriónicas tienden a tener momentos muy fuertes y en muchas ocasiones antiguamente se las consideraba en muchos casos personas bipolares, cuando no tienen nada que ver con una persona bipolar. Son simplemente personas cuyas reacciones emocionales en algunos casos pueden ser muy polarizadas y pueden tener momentos de rabia muy fuertes y momentos de tristeza muy fuertes, pero sobre todo momentos de rabia o de ira o de emoción, y pueden tener en ocasiones comportamientos muy infantilizados. Pero, adivina quién puede tener comportamientos muy infantilizados también de vez en cuando. Las personas narcisistas y las personas borderline. Y es que es verdad que estos tres tipos de trastorno, borderline, narcisista y histriónico, tienen ciertos rasgos de similitud entre ellos en algunos casos, aunque tienen también obvias diferencias. Y también los tres tienden a ser más probables a tener una cierta comorbilidad, estar ahí, junto
con un trastorno límite antisocial de la personalidad. Eso no significa que todas las personas histriónicas, que todas las personas borderline o que todas las personas narcisistas sean también sociópatas, pero es más probable que lo sean que una persona que no lo es, ¿vale? Que no sufre uno de estos trastornos. Esto es algo que tener en cuenta. Y quiero que sea algo que tener en cuenta porque, bueno, si juntas los 4 trastornos, al final hay mucha gente con estos trastornos, con uno de estos 4. Mucha gente que acaba teniendo uno de los 4 en algún momento de su vida. De hecho, estos 4 trastornos además responden al tratamiento, pero no responden tanto como otros trastornos. Una depresión, una ansiedad, un trastorno evasivo de personalidad, un trastorno dependiente de personalidad, una agorafobia, son trastornos disfuncionales que generan un problema, pero que son más fáciles de tratar realmente. Son más fáciles de tratar en el sentido de que responden mejor al tratamiento y son más sencillos. ¿Por qué? Porque aunque en algunos casos, sobre todo en el trastorno evasivo de personalidad y en menor medida en el trastorno dependiente, pueden estar causadas por PTSD complejo o CPTSD, trastorno de estrés postraumático complejo, es mucho más frecuente en los 4 trastornos que he comentado anteriormente. De hecho, en mi opinión, la inmensa mayoría de los sociópatas sufren de trastorno de estrés postraumático complejo. También muchas personas, no todas, no tantas como los sociópatas, pero sí que hay muchas personas histriónicas, narcisistas y borderline con un porcentaje creciente de incidencia, es decir, hay más personas borderline que más personas narcisistas, que más personas histriónicas, que tienen a la vez trastorno de estrés postraumático y este trastorno. Y esto tiene que ver con el hecho de que son problemas, en algunos casos, potenciados, creados o reforzados por una infancia o una adolescencia o hasta cierta edad en la cual aún te estás formando psicológicamente, en la cual tienes algún problema de este ámbito. Y pueden ser muchas cosas. Puede ser problemas con la figura paterna, pueden ser problemas con la figura materna, aunque esto es más raro que la figura paterna, porque la figura paterna tiende a estar más ausente que la figura materna. Puede ser también problemas sexuales con respecto a situaciones no deseadas, /forzadas. Puede ser falta de afecto, puede ser exceso de afecto o de atención por una figura familiar que no debería haberte dado ciertas formas de deseo o afecto. Pueden ser 1000 cosas. Puede ser abuso físico, ¿vale? Puede ser simplemente violencia por parte de un adulto hacia ti cuando eres pequeño. Pueden ser 1000 cosas, pero son cosas que están ahí y que pueden ocasionar o pueden reforzar el hecho de que estos trastornos aparezcan. Y esto es importante. Es importante mencionarlo porque en algún momento una de estas cosas te puede acabar pasando factura. Y precisamente porque son problemas del desarrollo en muchos casos, o son problemas que tienen una base inconsciente o subconsciente enterrada en las fases de desarrollo, no puedes eliminarlas, no puedes destruirlas y crear una persona más nueva y más funcional sin entrar en esa parte tan arraigada y tan básica de tu personalidad, que es la personalidad que has ido conformando durante tu desarrollo en la infancia y la adolescencia. Y eso es algo muy importante y es algo muy peligroso también. Es algo muy peligroso. Cuando haces hipnosis a una persona que tiene recuerdos reprimidos, que no se acuerda de su infancia o de su adolescencia, y revelas de repente recuerdos que tenían sobre su padre o su madre o su familia o una persona que conoció o algo así, puedes acabar peor de lo que estabas. También es cierto que puedes acabar mejor, pero hay que hacer estas cosas con mucho, mucho cuidado. Y la hipnosis en este ámbito es un arma de doble filo. Puede hacerte mucho bien, pero también puede hacerte mucho mal. Así que hay que utilizarlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. Cualquier forma de terapia regresiva, no solamente la hipnosis, hay que utilizarla con mucho cuidado en estos casos cuando se trata de uno de esos 4 trastornos. Puedes responder al tratamiento, pero en algunos casos, si no eres capaz de recuperar esos triggers, si no eres capaz de acceder a por qué eres así, qué es lo que te hizo así en tu desarrollo, puede ser algo crónico. Y si es algo crónico, porque no puedes acceder a esa parte principal, esa parte primitiva que te hizo ser como eres, lo que sí que puedes hacer es controlar los síntomas mucho mejor. Entendiendo realmente cómo eres
y por qué eres así, aunque no sepas exactamente el recuerdo, la vivencia o la relación familiar o personal que te hizo ser así, sí que puede ser algo que te haga, sí que puedes controlar más los síntomas, sí que puedes aprender a entender los síntomas, de dónde vienen en general, en términos generales, y cómo puedes intentar más o menos compensarlo. Y si hay gente que hace un muy buen trabajo gestionando sus síntomas y haciendo las cosas mejor a partir de ahí. Pero bueno, sí que es cierto, cuando eres más mayor, haber tenido relaciones con una persona con uno de estos 4 trastornos, pero sobre todo personalidades narcisistas o borderline / trastorno límite de personalidad, pueden llegar a ser muy dañinas. Pueden llegar a ser muy dañinas para la pareja, ¿vale? Generalmente solemos encontrarnos el hecho de tener a una mujer que está saliendo con un hombre narcisista o un hombre que está saliendo con una mujer borderline. Es lo más frecuente, pero puede ser también perfectamente al revés. Pueden ser relaciones que acaban muy dañinas para la persona que recibe el efecto de ese trastorno psicológico por parte de otra persona, pero se pueden gestionar también. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta de con quién estás tratando y no pasa nada. Es más fácil tener una relación con una persona borderline que tener una relación con una persona narcisista. Porque la persona borderline es más propensa a aceptar el tratamiento que una persona narcisista. La que la persona narcisista no quiere saber que es narcisista porque eso le duele mucho. Mientras que una persona borderline puede aceptar que es una persona borderline y tratar sus síntomas de forma más fácil que una persona narcisista. De hecho, ves mucha más gente borderline yendo al psicólogo que gente narcisista por el mero hecho de que la gente borderline quiere cambiar y la gente narcisista no. La gente narcisista quiere proteger su frágil ego, ¿vale? Generalmente imponiéndose sobre los demás, mientras que la gente borderline descubre que tiene un problema que lo hace ser disfuncional, pero que no puede maquillar imponiéndose sobre otros, e intenta paliar un poco las consecuencias de ese trastorno. Pero insisto, creo que llamar trastorno a este tipo de cosas es un poco estigmatizante, considerando la inmensa mayoría de gente por ahí que hay que sufren estas 4 cosas. Así que creo que hay que normalizar un poco estas cosas, ¿vale? En lugar de estigmatizarlas tanto y poner la etiqueta de trastorno, ¿vale? Por eso en muchos casos los psicólogos quieren llamar a sus pacientes clientes en lugar de pacientes, porque les quita un poco ese estigma y realmente no es tan raro. Es que hay muchísima gente por ahí que tiene este tipo de cosas y no pasa nada, ¿vale? El otro día yo estaba simplemente cenando con 3 amigos. 2 de ellos no los había visto desde hace años. Pues resulta que 2 de esos 3 amigos estaban yendo al psicólogo en aquel momento y yo de hecho fui al psicólogo de adolescente una vez. No me hizo demasiado porque yo tenía claro lo que tenía, que simplemente es que me gustaba estar solo porque estaba un poco, ¿sabes?, reprimido con mis cosas y no quería saber nada de nadie. Pero es curioso, uno de ellos iba al psicólogo por trastorno evasivo de personalidad y otro porque tenía miedo al éxito, que yo le dije que no, que lo que tenía era miedo al fracaso, no miedo al éxito. Lo que tenía miedo a esforzarse al máximo y aún así fracasar. Y es verdad. Pero bueno, sin irme tanto por las ramas, simplemente quería daros un poco esas pinceladas en estos 4 trastornos. Pero básicamente, pues en cualquiera de estos trastornos que he mencionado en este vídeo, he de decir que no es tan raro. No es tan raro. No hay que estigmatizarlo tanto, ¿vale? Sé que es difícil criar a los chiquillos y a las chiquillas y pues pueden pasar estas cosas. En algunos casos pasará aunque el desarrollo ha sido perfectamente normal. Y ya está. Intentemos hacer lo mejor que tenemos con las piezas que tenemos e intentemos no jugar a los demás por ello, ¿vale? Esto ha sido todo por parte de J. Norte, psicólogo y enfermero, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.